Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Claudio Lozano para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí No, una gracias vez por la más. invitación. Bueno, faltan pocas semanas, ¿no?, para que se cumpla el primer año del mandato de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué evaluación haces, ¿no?, de esta primera etapa de la gestión? ¿Es lo que te esperaba justamente en sus inicios? ¿Qué evaluación haces? Bueno, sí, la verdad que no me ha sorprendido, digamos, con la estrategia adoptada. Me parece que ha habido un replanteo del esquema de precios en la economía argentina que ha impactado muy fuertemente en términos del poder adquisitivo de la población. Estamos con el impacto de la devaluación, de la eliminación de retenciones, ha sido muy significativo, prácticamente caídas del 10-12% en lo que son salarios, planes sociales y jubilaciones en términos de poder adquisitivo. Esto ha redundado en un contexto de un mercado mundial o de una economía mundial estancada, en un hundimiento del poder adquisitivo y del mercado doméstico, y consecuentemente hemos pasado de una Argentina estancada a un cuadro recesivo importante que por lo menos en nuestros números no va a bajar de 2 puntos de caída del producto en el curso del presente año, ¿no? De todas formas, ¿no?, los problemas que presentaba, ¿no?, la economía a finales del año pasado, ¿no crees que exigían soluciones de algún tipo? Bueno, el gobierno ha ensayado por lo menos esta, ¿no?, el cambio en los precios relativos. Yo tengo la impresión de que sí, que obviamente exigía cambios. El esquema anterior, la propuesta anterior estaba agotada en términos de su capacidad de producir mejoras en la situación. Lo que sí veo es que la política que se adoptó se corre el riesgo de que en un contexto donde se agravó el cuadro de sufrimiento social, porque uno tiene alrededor de 1 millón y medio de pobres más que los que había en la Argentina cuando asumió el gobierno cuando terminó el gobierno anterior, y en donde además lo que se ha incrementado de manera muy significativa e incluso se prevé que se incremente más todavía en el curso del año próximo es el endeudamiento externo. Estamos hablando de cerca de 40.000 millones de dólares de deuda nueva este año y otros 40.000 millones para el próximo. Son 80.000 millones de dólares en apenas 2 años. Sí, producto igual, ¿no?, de evitar un ajuste fiscal que hubiera echado más leña al fuego, ¿no? Está bien, lo que pasa que el problema es qué capacidad uno tiene para sostener eso en una Argentina que tiene un nivel de endeudamiento ya importante, ¿no?, que no es una Argentina que no tiene deuda. Y en ese sentido, el problema es que el gobierno dijo que venía a resolver el tema del estancamiento, el tema del retraso cambiario y el tema de la inflación. Cuando uno mira la situación, el retraso cambiario es relativo, porque en tanto la devaluación fue seguida por un incremento muy sustantivo de los precios, porque no fue una devaluación acompañada de regulación de mercados o plan antiinflacionario, hoy ya hay muchos sectores empresarios que están demandando nuevos ajustes cambiarios. En términos de estancamiento, la verdad que hemos caído, o sea, hay un cuadro recesivo, aún rebotando el año próximo un poco, seguiríamos estancados, porque lo que se haría es recuperar la actividad económica que perdimos. Y en términos de inflación, la verdad que cuando terminó el gobierno anterior estábamos en 1,5 puntos, 2 puntos de inflación mensual, que es lo que estamos ahora. O sea que en realidad yo te diría que estamos parecidos a como terminamos, pero con más deuda y más sufrimiento social. Y con la preocupación, por lo menos por lo que percibo, es que este gobierno tiene la idea del 2017 de moderar un poco la situación del ajuste para que en todo caso, si le va bien en las elecciones, volvamos a tener devaluación y ajuste cambiario, ¿no? Bueno, quizás de las 3 cosas coincido o no coincido con la inflación. Me parece que en la inflación hubo una mejora sustancial, por lo menos en el reconocimiento del problema, en las estadísticas del INDEC, que aparentemente se acercan más a la realidad. Quizás de esas 3, para mi gusto fue donde, bueno, el gobierno quizás apostó las fichas, ¿no? Se redujo, ¿no?, Pero también el financiamiento, ¿no?, del déficit fiscal por parte del Banco Central, ¿no?, también que es un elemento No, lo que importante, hay es una ¿no?, sustitución
del financiamiento que existía vía emisión por endeudamiento externo. Exactamente. La discusión respecto a qué es lo que es más pernicioso, si la emisión o el endeudamiento, es una discusión abierta. Yo sería más cuidadoso en ese tema. Y con respecto al tema de la inflación, es cierto que efectivamente, yo lo que digo es, cuando terminó el gobierno anterior, la inflación estaba en torno al 2% mensual. Hoy estamos alimentos dio ya en el último mes arriba de 2 puntos, estamos dando 1,5 puntos, sin tarifas. Sí, Las tarifas vienen ahora, con lo cual, y además digo, si hay recomposición de la actividad económica el año próximo, tal cual se plantea, está claro que este gobierno apeló a un esquema conocido, que es que la inflación baje por caída de la actividad económica. Si sube la actividad económica, nadie dice que no va a haber otro repunte en materia de precios. Sí, igual yo creo que la sustitución fue de inflación por deuda, que es como elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿eh? Al final no por sabemos eso digo, cuál nos quedamos, ¿no? Pero te quería ni preguntar... siquiera inflación por deuda, porque en realidad lo único que has hecho es desacelerar respecto a los niveles de evolución de precios que este mismo gobierno generó vía devaluación. Bueno, si se logra el objetivo, ¿no?, de bajar la inflación al 20% el año que viene, ahí sí va a haber una mejora significativa con lo que vimos en los últimos 5 años. El objetivo de llegar al 1,5% mensual o al 2% cuando pongan las tarifas, se logra con recesión. Yo lo que digo, ¿vamos a seguir en recesión o vamos a recomponer la actividad? Si se recompone la actividad, ¿los precios cómo se van a comportar? Claudio, te saco un poco de tema para hablar de la noticia de la semana que tiene que ver con esta mesa de diálogo tripartita, el Estado, los trabajadores y los empresarios, por lo menos algunos representantes de esos sectores, tratando de llegar a acuerdos. ¿Qué te pareció? Y si te parece que el bono que finalmente se arregló es suficiente para que el sector privado lo va a poder dar, tendría que hacer un esfuerzo mayor. La mesa como tal es una mesa antidemocrática porque no están todos los sectores, ni están los segmentos PYME que debieran estar, hay muchas cámaras PYME que no participan, ni tampoco está todo el espectro sindical y social que debería estar. Desde el punto de vista de la propuesta del bono es absolutamente insuficiente. La lógica acá no era discutir un incremento de una vez, sino a discutir cómo se recompone poder adquisitivo en términos salariales, cómo se recompone poder adquisitivo en planes sociales y jubilaciones. Acá hay una decisión planteada por el gobierno, que es que los trabajadores o los sectores populares se tienen que comer la pérdida y vamos a discutir como si nada hubiera ocurrido de aquí para adelante. Me parece que, es una decisión por lo menos injusta. En ese sentido, me parece que la señal es que en todo caso, si la Argentina vuelve a crecer, que crezca con salarios en términos relativos más bajos y con crédito más caro. Para ir cerrando, Claudio, entonces, sintetizando, tus expectativas para el año que viene difieren de los pronósticos que está difundiendo el gobierno en el sentido de un crecimiento del 3%, es más o menos una coincidencia bastante general, y también una inflación por debajo del 20%. Yo no difiero respecto a que puede haber recomposición de la actividad económica, no sé si del 3,5%, pero del 3,5% como dice el presupuesto, pero creo que es posible, creo que el gobierno está pretendiendo basar esa recomposición en, sobre todo, obra pública asociada a endeudamiento externo el año próximo. Así que creo que eso puede ocurrir. Me parece que al mismo tiempo pretende hacerlo sobre la base de salarios contenidos. La señal que hay en el presupuesto es de que los trabajadores estatales, por ejemplo, van a tener el primer aumento en julio, un 9%, y en septiembre un 8%. Es decir, que luego de haber perdido prácticamente 10 puntos en el curso de este año, van a tener un aumento recién en el mes número 7 del año próximo. Si eso pretende ser una discusión del conjunto de las paritarias, es francamente difícil pensar que algo de eso se pueda sostener. Y si eso no se sostiene, la incógnita es qué pasa con el tema precios. Bueno, Claudio, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Claudio Lozano sobre la situación de la economía y lo que puede suceder el año que viene. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.